Bueno, bueno, jóvenes. Entonces, tenemos a Luna, Ivanka, ya sé quién es Ivanka, Daniel Suárez, Luna, Mariana, Natalia y Yulitza. ¿Sí me oyen? No me pueden. Sí, señora. Gracias, Iván. Bueno, estoy grabando, entonces, cómo ha seguido el trabajo del proyecto? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, entonces ya que estamos tan poco compartidores, vamos a, yo por aquí puedo poner, Hola, creo que, profe, buenas tardes. Todavía no. ¿qué pasó, Isabela? Profe, lo que pasa es que aquí pues estamos en la universidad y como aquí no hay buena señal, estamos conectadas tres personas en este dispositivo. Ok, muy bien, así es. Estamos Juan Diego Burgos, Isabela Galeano y yo. Muy bien. Bueno, entonces pensemos en qué tipo de, vamos a pensar en qué tipo de datos podemos tener como resultados de los proyectos. Entonces vamos a pensar en varios proyectos. El semestre pasado, por ejemplo, había un joven que quería evaluar, y esto es también importante recordar. Yo, por ejemplo, trabajé en el pasado en unos análisis en los que queríamos evaluar si unos genes estaban expresados, dónde estaban expresados los genes. La hipótesis era que los genes potencialmente estaban asociados con el desarrollo de pétalos. Entonces queríamos saber si en unas plantas que no tenían pétalos estaban expresados esos genes. Entonces lo que hicimos fue tener unos resultados y los resultados básicamente, la principal parte de los resultados era unas imágenes. Entonces los resultados pueden ser unas imágenes que muestran, que muestran las diferencias, ¿no es cierto? Otros resultados, ¿qué otros tipos de resultados tienen ustedes? De los proyectos que yo recuerdo, entonces tenemos el proyecto de Luna, que es sobre hidrogeles, ¿no es cierto? No, No, señora. profe, de Yulitza y el de Natalia, el de los hidrógenos. ¿Y el de Luna de qué es? Es el de la calidad espectral en la albahaca. Ok. Entonces hay otros trabajos, muchos de los resultados son, por ejemplo, muchos de los resultados son em, numéricos, ¿no es cierto? Son cuantitativos, entonces hay unos que son cuantitativos. Los otros resultados, por ejemplo, se me olvidan las chicas, se me olvidan los nombres de las chicas. Los de Mariana Sanguino y compañía, entonces son resultados de cierta forma son cualitativos categóricos, ¿no es cierto? Sí, sí, señora. ¿Y qué otro tipo de resultados tienen ustedes además de estos, que la mayoría son cuantitativos? No, profe, solo tenemos como tal, las respuestas de las encuestas. Muy bien.
Y de los otros compañeros, ¿qué otro tipo de resultados tienen? Por ejemplo, hay algunos resultados que son cuantitativos, pero que se muestran, por ejemplo, em, entonces hay muchas de esas imágenes que muestran, entonces, por ejemplo, vamos a buscar en los artículos de la profe, que es lo que a ella le queda más fácil mostrar. El que esté en desacuerdo, pues lo lamento mucho. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de de qué tipo de datos tenemos y qué podemos hacer con ellos. Entonces, por acá, si vamos a los artículos de la profe, pues hay diferentes artículos que yo he escrito en diferentes momentos de, en diferentes épocas. Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía que habían artículos que tenían imágenes, entonces, Harami, no, no los encuentro. Aquí está. No, no era este. MP. 2024, 2004. Ese fue un artículo que ya es hace más de 20 años. Y entonces los resultados, por ejemplo, vamos, voy a cambiar para este. Yo creo que, entonces les voy a mandar, por ejemplo, este artículo. Entonces, parte de lo que queríamos ver era caracterizar con microscopía de barrido la superficie diferente de los pétalos y los sépalos. ¿Listo? Entonces, los resultados que incluyen unas fotografías y unas descripciones. Esto de cierta forma es parecido a un artículo científico, por ejemplo, donde se describe una especie, que lo que queremos caracterizar muy bien es la especie, entonces pues tenemos que hacer una ilustración de lo que hacemos, ¿no? Después, entonces, aquí, si yo les mostrara este artículo, no tiene ninguna tabla, no tiene ningún número, pero estos resultados son bastante buenos. Entonces, lo que vemos aquí es la expresión diferencial de los genes y la expresión diferencial se ve por este coloridito. ¿Listo? Entonces aquí lo que tenemos es que la sección de los resultados de este artículo es unas imágenes y la descripción de esas imágenes. ¿Listo? Bueno, esas son las imágenes. Después, entonces, yo iba en mi tablerito. Existen, solo tengo uno. Listo. Esto se demora. Después tenemos datos cuantitativos. ¿Listo? Entonces, yo me imagino que algunos de ustedes, como Isabela Montejo, usted tiene datos cuantitativos, ¿no es cierto? Isabela nos dejó. No importa. Espérense, yo les muestro otro artículo. Quitemos que- quitemos vamos a buscar otro artículo en el que tenemos datos cuantitativos de diferentes cosas. Yo también, entre las múltiples cosas que he hecho en mi quehacer científico, también tengo artículos donde lo que hicimos fue, ¿alguien tiene preguntas sobre cómo presentar datos que son imágenes? Ay, Dios, creo que esto me va a tocar ponerlo así. Para mí, yo 2024. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unos artículos que son de polinización. Aquí tenemos ya muchas más figuras. A ustedes no están viendo nada de lo que yo les estoy mostrando.
Entonces, aquí, por ejemplo, vemos artículos donde se tomaron, por un lado, las imágenes eran importantes, ¿listo? Y la descripción de las imágenes. Y después de estos, cuando el botón floral estaba cerrado, cuando estaba recién abierto y cuando ya estaba en la parte femenina. Y por ejemplo, esta imagen. En esta imagen tenemos a lo largo de diferentes días, desde la noche que está en oscuro, miren que la noche, esta es la fenología de la flor. Cuando abre la flor en la fase masculina, la femenina y cuando se está ya la flor no está abierta. ¿Listo? Entonces cada uno de blanco y negro suman 24 horas. ¿Listo? Esta es una forma de presentarlo. Ya les voy a mostrar otros datos que se presentaron aquí. Y aquí también, estos eran en esta imagen también se muestra cuáles son los polinizadores o los visitantes florales. Entonces habían diferentes fotografías que mostraban esas características. Entonces en este artículo, un artículo de ecología, habían datos numéricos con los que se habían hecho análisis estadísticos y se mostraban los resultados con gráficos. Habían datos fenológicos que se mostraban en una tabla de tiempo, en este caso contra porcentaje de flores en los diferentes estadios de desarrollo. Y habían también imágenes que hablaban de algo. ¿Listo? Y otra cosa que había eran tablas que tenían números específicos y resultados de los análisis estadísticos. ¿Listo? Entonces, podemos tener los diferentes tipos de números. Lo que no podemos tener, a ver, ¿quién me dice cuáles son, de lo que ustedes ya experiencia tienen, cuáles son, cuáles son las cosas que no deberíamos hacer con los resultados? Luna, Daniel. Entonces, miren que yo tenía unos datos numéricos en una tabla y otros datos numéricos en figuras. ¿Sí? Pero una cosa que no podemos tener, entonces clave, que no se pueden tener, los datos se presentan solo en una forma, figuras o tablas, pero no en las dos. ¿Listo? Se presentan los resultados de los análisis, ¿cierto? Si me están poniendo atención, está muy mala la señal. Sí, profe, más o menos. Pero igual ahí estamos, literal, estamos como con tres dispositivos distintos para poder seguir la clase. Ay, qué pena con ustedes, pero que gracias por hacer el esfuerzo. Bueno, ahora la pregunta, por ejemplo, Iván es el que está haciendo la química, los extractos químicos para adicionarle a de Croton, ¿no es cierto? Nos dejó Iván, no puede hablar. Bueno, Mariana, Sí, señora. ¿qué resultados usted tiene hasta ahora? Tenemos los resultados de varios grupos.
grupos de séptimo en diferentes colegios. O sea, ya tenemos la encuesta de colegios públicos en unos municipios y otros privados. Bueno, entonces usted tiene y, y las encuestas que respondían las personas, ¿con palabras o hacían una evaluación categórica o cómo respondían las preguntas? Sí, simplemente bueno, la primera sí teníamos la opción de que colocaran qué otro sentimiento le generaba el animal, además de los tres que pusimos, pero ya para la segunda encuesta, la de Likert, sí, solo era una opción. O sea, solo eran las opciones que nosotros les dábamos. O sea, entonces usted, por ejemplo, si entrevistó 10 niños, 10 jóvenes, entonces usted podía decirle, usted podía tener, ¿cuáles eran las posibles respuestas? Me gusta, no me gusta, me da miedo o me genera otro sentimiento. Entonces, usted podría tener, por ejemplo, el porcentaje de cuántos niños respondieron cada cosa Sí, sí, señora. y podría comparar esos porcentajes entre los diferentes colegios o entre Sí. diferentes categorías de colegios. ¿Cuántos niños más o Eh, menos había por colegio? Más o menos 20-25. O sea que ustedes de cada colegio tienen 20 encuestas. Pues tenemos el doble porque son antes y después, pero Ah, más o ok. menos sí ese número. Ujú. Sí, listo. O sea, listo, por cada pregunta, listo. Bueno, entonces, ¿cómo piensa presentar? ¿Usted ha pensado cómo presentar esos datos o no? Pues con mi compañera estábamos pensando en gráficas para que fuera más entendible, pero todavía no sabemos cómo bien qué tipo de gráfica para que se pueda leer bien porque son pues bastantes categorías. Entonces no sabíamos si hacerlos, por ejemplo, la primera parte de la encuesta, una sola gráfica, o si dividir por vertebrado o por género. Bueno, ahí está, eso es interesante. Cuando uno consigue muchos datos, pues, ¿cómo presenta todos esos datos? Presenta, si hizo 50 preguntas, entonces presenta 50 figuras. ¿Listo? Sí. ¿Qué opinan ustedes en su experiencia? Yulitza, si usted tiene 50 preguntas, o si usted, entonces usted presenta 50 figuras. No, señora, yo siento que presentaría más bien una sola donde pudiera condensar cierta cantidad de preguntas, tal vez dividiendo la cantidad de preguntas. Digamos, no sé, 10 para presentar solo 5 figuras o hacer como grupitos de las preguntas que se relacionan. Muy bien. Entonces, hay que hacer un trabajo extra. Yo no sé cuántas preguntas tiene Mariana, pero de pronto no tiene 50. Sin embargo, hay que hacer un trabajo extra de, em, de ver esas categorías, cómo las agrupamos, ¿no? Porque a veces simplemente yo recuerdo que había una estudiante, entonces uno tiende a, claro, por eso es que también tiene que tener uno los datos temprano, porque entonces uno tiende a tratar de graficar todo para ver qué va abstrayendo de qué le dicen los resultados. Pero realmente uno tiene que discernir si, por ejemplo, mide unas características por ejemplo, de población. Entonces usted puede decir, voy a comparar los datos por población, pues si son ¿qué? Si son de Cajicá o de Cogua o de Chía. Esa sería una forma como usted puede caracterizar los datos. Otra característica que puede hacer es si son públicos o privados. Entonces, comparar, entonces unir todos los de Cogua en un lado, todos los privados por un lado y todos los
públicos por el otro. Vamos a ver el trabajo de, entonces, pues lo primero que uno tiende es a mostrar todos los datos, pero después pues tiene que ver qué es lo más importante y qué análisis va a hacer, ¿no es cierto? Porque lo que uno va a presentar en los resultados, pues hay dos cosas importantes con respecto a los resultados. Primero, es la presentación de los resultados preliminares después de 3 semanas de hacer los trabajos. Entonces, ¿todos ustedes tienen resultados o hay alguien que no tiene nada de resultados? Aquí uno puede decir no tengo resultados. Levante la mano. ¿Nadie levanta la mano? Todos tienen resultados parciales. Muy bien, excelente me parece. Entonces, en esos resultados parciales que tienen, entonces lo bueno es que lo que vamos a empezar a hacer es a tratar de escribir, de presentar esos resultados. ¿Listo? Porque en el pasado algunos de sus compañeros dicen, yo apenas estoy empezando a cultivar las plantas. Y yo, bueno, muéstrame por lo menos que tienen las plantas cultivadas. ¿Listo? Pero entonces digamos que ustedes tienen, em, ¿tienen qué? Tienen, entonces, si ustedes tienen una figura, ¿listo? No se trata solamente de poner la figura como un resultado así en crudo, sino de escribir qué es lo más el mensaje que esa figura le da, sin hacer interpretación. Entonces, solamente describir la figura. Digamos que Isabela Montejo, ¿qué es lo que va a estudiar? Em, abejas. Efectividad, sí, señora, efectividad de polinización de dípteros e himenópteros. Bueno, entonces, por ejemplo, encontró, Isabela encontró que 35 dípteros visitaron y 60 himenópteros visitaron. ¿Listo? Entonces, uno diría, bueno, son más visitas las de los himenópteros. Entonces, ya eso. Entonces, en la descripción de los resultados, entonces ya empiezan a decir, se contabilizaron 35 visitas de dípteros y 60 de himenópteros. O puede también decir, los dípteros, los himenópteros fueron visitantes más frecuentes de las fresas. Entonces, entre paréntesis, dice 60 contra 35 visitas. ¿Listo? No se trata de que ustedes tengan unas figuras y describen todo lo que las figuras les dicen en el texto. Se trata de escoger cuáles son los mensajes más sobresalientes de esas figuras y describirlos en el texto. ¿Listo? Vamos a ver. Es que pasa, es que yo no tengo muchos trabajos de ecología, que son los que son más fáciles de escribir. Pero espérense a ver. Em, busquemos un artículo y vemos los resultados. Miren, les voy a mostrar en este artículo de polinización de cacao, que es como lo más reciente que tengo. Entonces, por ejemplo, aquí en este resultado, aquí en este dato, ¿listo? Miramos, la tabla está más abajo, dice, a total of 3,868 insects belonging to 5 orders and 69 morphospecies were collected while visiting flowers. 64 morphospecies were collected at farms with connectivity to forest and 40 morphospecies at farms with low connectivity. The latter were a subsample of those at farms with high connectivity to forest. The number of morphospecies
collected during the day was 61 and 35 were collected at night. We found 35 more species of Hymenoptera, 15 of Coloptera, 12 of Diptera, 3 of Hymenoptera, and 1 of Tisanoptera. Table 2. Entonces la información está resumida en la tabla 2. ¿Listo? Pero hay más datos. No es que, si se acuerdan que les dije, entonces en la tabla 2, mientras que en la tabla 1, mientras que yo cuando lo escribí, cuando lo leí, hablaba solamente el número de especies totales de estos diferentes órdenes, ya aquí nos dicen eh, a lo largo del día, en diferentes muestreos, qué especie, cuántas especies y cuántos individuos había de cada cosa. Si ven, no se trata los, de que los resultados, de que el párrafo no tiene que decir todo lo que dice en la tabla, porque es más o menos duplicar lo que usted está diciendo. El párrafo lo que tiene que resaltar es lo que a usted le parece más importante. Uno cuando escribe, lo que hace es guiar al lector a ver las cosas como uno las ve. Puede ser que el lector después critique su artículo porque le parezca que la forma como usted las vio no era la más adecuada o como que se podía ver de más de una forma. Pero usted guía al lector a que vea, hacia su interpretación de los resultados y finalmente y más adelante a esos resultados usted cómo los va a interpretar. Entonces, no se trata de que usted escriba con lujo de detalles la tabla de resultados en el párrafo, sino que usted escoja eso que usted quiere hacer mayor énfasis. Entonces, por ejemplo, no vamos a coger a Mariana de Cabecillas. Espérense, voy a ver otros compañeros, a ver qué me acuerdo de los proyectos. Mm, no me acuerdo de los proyectos de nadie. Me acuerdo de los proyectos de la que estás con. Me acuerdo del proyecto de las arañas. Entonces puede ser que ella escoja em, 20 especies de plantas y entonces ella nos tiene que hacer una lista de todas las especies de plantas. De pronto eso no nos interesa. De pronto nos interesa decir, son 20 especies de 10 familias diferentes. Y eso ya nos indica que no hay una especificidad. ¿Listo? Pero acuérdense que la sección de resultados es solamente para describir los resultados. Entonces hay varias normas. Uno, que usted escribe los resultados en la misma orden que describió los métodos. Entonces usted no puede en los métodos, primero dijo que iba a preparar una pócima para enamorar a un fulano y usted no puede decir, y 50 cayeron a mis pies primero, o estas son las fotos de mis admiradores, de mis nuevos enamorados, gracias a la pócima. Usted tiene que mostrar, tiene que dar datos sobre la pócima. ¿Listo? Porque el método era primero preparar la pócima. ¿Listo? Entonces, los resultados primero tienen que ser descriptivos, tienen que ser sin pasión, o sea, muy escuetos. Acuérdense además que tienen que ser en tiempo tienen que ser en tiempo presente. ¿Listo? Yo no sé si estoy hablando con ustedes, espero que me estén poniendo atención. Isabela Montejo, ¿me están poniendo atención? Sí, señora, profe, acá estamos. Ah, bueno. Y, y y los análisis, entonces no se trata pues hay algunas, entonces miren que esta tabla, pues tiene algunos datos en bruto, ¿listo? Y tiene otros análisis. Entonces dice, en el modelo lineal generalizado, las comparaciones entre
riqueza de especies fueron no significativas entre la abundancia de especies, pues muchos de estos fueron no significativos NS y otros fueron significativos con un p-valor de, y ahí sale el p-valor. ¿Listo? Entonces, entonces uno em, tiene que mostrar también los análisis estadísticos de alguna manera. Si tenemos, por ejemplo, esta imagen es, esta imagen es de la posible, ¿cómo se llama esto? La posible dispersión, si hay polen en el aire a distancia, a una distancia de los árboles. Entonces aquí se ve que hay, hay una figura que trata de mostrar eso, porque se tomaron más de una 16 diapositivas, diferentes, diferentes datos a diferentes distancias. ¿Listo? Entonces, y se compara, y a veces estas figuras, yo no sé por qué esta no, dice que hay un cambio significativo. Entonces, a veces estas figuras indican que hay cambios significativos en una distancia a la otra, y cuando son, por ejemplo, tres, se puede calcular si los cambios significativos fueron entre el primero y el segundo, y que el primer y el segundo y el tercero son casi iguales, o etcétera, etcétera. ¿Listo? Porque también es interesante saber ese tipo de cosas. Pero los datos, no se trata de que pues ustedes ya han tenido algo de experiencia, han leído bastantes artículos. No se trata de que ustedes pongan, bueno, esto también es importante. La idea es que ustedes no que presenten los resultados como van a ser del artículo final. Es, la idea es de presentar los resultados después de Semana Santa es para que ustedes comiencen, primero que tengan resultados y comiencen a enfrentarse a esos resultados y a ver cómo los van a analizar, esos resultados, qué historia le están contando, quiénes de ustedes van a poder hacer algún análisis de los datos. ¿Todos? ¿Alguno? Profe, Profe, dice Isabela Galeano que ya sí. Isabela Galeano dice que sí. ¿Y Yulitza? pues profe, en nuestro caso tenemos como cierta cantidad de datos, pero aún no la totalidad. Entonces yo creo que se haría como un análisis muy general mientras que completamos los datos de todas las variables que se están midiendo. Muy bien. Entonces la idea con esta entrega no es que ustedes tengan o sea, porque hay entregas parciales en este proyecto, en esta clase, para que, para que ustedes nos muestren que ustedes ya han empezado a adelantar el trabajo, que ustedes ya se han enfrentado a sus datos y han tratado de hacer un análisis y han tratado de empezar a entender sus datos. ¿Listo? Porque eso pues no es trivial. Bueno, algunos de ustedes hacen proyectos que son, o sea, voy a decir lo siguiente, hay algunos de sus profesores que tienen una receta y se la aplican a cada estudiante. Entonces hacer el análisis puede ser muy fácil, porque pues es seguir la receta. Pero algunos de ustedes pues ciertamente, y por más que sean aplicar la receta, siempre va a haber algo novedoso. Por ejemplo, se aplicó la receta y en épocas pasadas los resultados están distribuidos como una normal, entonces em, usted puede hacer estadística paramétrica, pero en el caso de ustedes, pues es mejor. De pronto, lo que le pasó a usted fue que no están distribuidos normalmente y le toca hacer un análisis
no paramétrico. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ser novedosas y va a tocar, por lo menos que ustedes se enfrenten la primera vez a qué son esos resultados. La sección de resultados en general no tiene referencias, porque usted lo que va a hacer es describir sus resultados. ¿Listo? Pero sí tiene imágenes, sí tiene figuras, tablas. Acuérdense que, pero no se pueden repetir los mismos datos. Los datos no se pueden repetir en más de una forma, sino que simplemente usted los dice una vez. ¿Listo? Entonces no es que el texto describe todo lo que usted estuvo en es como las anécdotas, como Paula Sea cuando nos mostraba los datos. Entonces yo tomé, saqué las cosas que estaban en el congelador y las puse a calentar. Y después entonces deseché las que no estaban funcionando. Sino que usted resume eso y dice, se activaron las cepas. ¿Listo? Tal vez usted no tiene que poner los resultados de que se activaron las cepas. Por ejemplo, el trabajo de unos compañeros, de unos que fueron en parte estudiantes míos, a ver si lo consigo fácil ese artículo porque a veces me toma del pelo. A ver, a ver. Y creo que lo he descargado como 20 veces. Bueno, entonces, no, este no es. Em, miren, por ejemplo, la caracterización de estas, miren que aquí lo importante es la caracterización de estas em, regiones biogeográficas, ¿listo? Entonces ellos usaron la distribución de las aves para poder identificar las diferentes regiones biogeográficas. ¿Listo? Entonces, en ese amarillí, entonces ellos tienen esta figura que es la más importante, no tienen muchas más figuras, tienen dos figuras, bueno, tres. Esta es una figura que le explica los resultados, que es una parte de la discusión, que es, a veces también en los resultados usted pone un, un dibujito de diferentes formas de realizarlo que explica sus resultados. ¿Listo? Entonces, en este caso, ellos probablemente no tienen aquí la, cada una de esas zonas es la distribución de especies restringidas a cada una de esas zonas en diferentes colores. Probablemente, pues, hay que, em, hay unas áreas, probablemente hay unas áreas que tienen 20 especies y otras áreas que tienen 5. Pero eso no era lo más importante aquí, sino que se pudieron, utilizando la distribución de las especies, se pudieron caracterizar diferentes regiones. Entonces, usted primero que todo no tiene que describirlo todo lo que está en los resultados, sino que tiene que seleccionar cuál es el mensaje más interesante que usted, bueno, él o varios mensajes más interesantes que quiere usted resaltar de sus datos. Y después de esos mensajes, es qué imágenes, cómo va a presentar los datos que resalten de la mejor manera esos resultados. No tiene que ser un mensaje, pueden ser más de uno, pero no pueden ser 50. El mensaje de cada una de esas figuras. Puede ser que cuando ustedes están tratando de presentar sus resultados después de Semana Santa, ustedes hagan 50 figuras, porque lo que están haciendo es explorando sus resultados, pero vayan pensando en esa exploración de sus resultados, qué mensaje sobresaliente ustedes logran discernir
y qué es la historia que quieren contar. Y qué análisis de pronto al principio no sabían qué iban a hacer y que ahora van a hacer y que puede resultar interesante. ¿Listo? Entonces, los resultados se escriben de una manera muy escueta, sin hacer comparaciones con nadie. Se escriben en el mismo orden que los métodos y no se replican los resultados. No se describen completamente la figura, sino que se resaltan cosas de la figura. No se describe todo lo que dice la tabla, sino que se resalta el mensaje más sobresaliente de la tabla, pero además no se ponen los dibujos en el escrito, en la tabla y en la figura. Escoja dónde los va a poner. Claro, si usted va a resaltar los resultados que están en la tabla, pues no se trata de que no diga nada de lo que está en la tabla, pero puede sintetizar qué es eso más importante. Pero entonces, de nuevo, el ejercicio que ustedes van a hacer de aquí, ¿será que aquí uno puede hacer esto? Mm, 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 mm. El ejercicio que ustedes van a hacer para esta entrega parcial es principalmente empezar a evaluar esos resultados, empezar a, a formar tablas con esos resultados, empezar a ver si esos resultados le dicen algo, cuál es el mensaje más importante de esos resultados. De pronto voy a decir, Isabela, ¿cómo se llama ella? Isabela Galeano creía que las, que las cositas estas, que las arañitas iban a estar todas a 50 centímetros. Y resulta que ella fue y encontró, pues que si usted estaba en el pastizal, eso podían estar a 5 centímetros o a 50. Y si usted estaba en el jardín de plantas cultivadas, pues solamente estaban a 50. Entonces empieza uno a ver los resultados. Porque muchas veces uno cree que le va a dar una cosa y le da otra. O le da que no hay diferencias. Por ejemplo, ¿quiénes son las niñas del hidrogel? Yulitza y Natalia, profe. Hola, Yulitza. Entonces, puede ser que usted tenga la idea. Entonces, también cuando son los proyectos tan pequeños, puede ser que uno tenga la idea, el hidrogel va a ser clave. Entonces, por un lado, o mi amigo, ¿dónde está? Por allá con Isabela está mi amigo Quinoas, ¿no es cierto? Sí, señora, profe, aquí está. Sí, sí, señora, acá Entonces estoy. puede ser que él haya sembrado 30 semillas y qué tal que no le creció ninguna. Pues, pero yo porque le tengo como que rabia a las quinoas y quiero que él siembre 200, no 10, para que tenga resultados. ¿Listo? O que les germinaron todas y no hubo ninguna diferencia, todas germinan igual. Puede ser que eso es lo que uno encuentre. Y entonces uno ahí se tiene que preguntar si realmente el experimento que uno, y entonces esos son los resultados y uno los tiene que describir y tiene que analizarlos de la mejor manera, porque a veces también no hay muchas diferencias. Y yo tengo un ejemplo muy bueno para esos resultados, para la importancia que es tratar de encontrar la mejor historia detrás de resultados, por ejemplo, de que no hay diferencias. Entonces, si no, les voy a poner el caso de una compañerita, una que es ahora laboratorista. ¿Ustedes se han encontrado con una chica Diana? Diana, la de microbiología, Sí, señora. que es egresada de la universidad. No Diana Porras, sino la otra. Bueno. Entonces, que ella hace muchos años, cuando estaba tratando de escribir la tesis, trabajó con una profesora limnóloga e hicieron un análisis. La profesora de limnología tiene unas propiedades por allá en el Boyacá. Hicieron un muestreo en ISA, llevaban haciendo un muestreo en ISA por 10 años. Y entonces cuando empezaron a analizar los datos, ¿saben qué encontraron? Que no había diferencias.
¿Y sabe qué era lo que la profesora insistía en que había que hacer? Muestrear más años. Entonces se puede interpretar de dos formas. Una es que no hay diferencias, entonces que los cambios que uno ve tan grandes, o sea, que estos organismos son resistentes a los cambios antropogénicos que han habido en la región. Puede ser que uno diga que por 10 años estos cambios no han dañado la comunidad, pero no puede decir es que el muestreo quedó malo y entonces no tengo que muestrear más porque el muestreo fue muy malo, porque ¿cómo así que no mostró diferencias? Seguro que hay diferencias. De pronto, pero le tocará muestrear otro organismo que se haya cambiado porque el que usted muestreó no cambió. Y eso es el resultado de los datos, no lo que usted quiere que le digan. ¿Listo? Por ejemplo, y muchas veces la historia que le cuentan los resultados es mucho más interesante que la que usted estaba buscando. Y el mejor ejemplo que yo tengo es el de, em, esto será como en el 2001. No, ay no, no, ya les voy a mostrar. Entonces, sí, este estudio, ya se los voy a mostrar, mis queridos estudiantes. A ver, ¿alguno de ustedes ha hecho análisis filogenéticos? ¿Alguno de ustedes ha hecho proyectos donde se haga análisis filogenéticos o no? Bueno, entonces por lo general lo que queremos en un análisis filogenético es ver que haya una estructura en ese árbol filogenético, que haya diferencias entre un grupo y otro, que podamos claramente ver que hay diferencias, entonces nos ayude a clasificar, a entender la historia evolutiva desde la perspectiva que queremos ver la historia evolutiva como una serie de eventos de especiación que podemos distinguir. ¿Listo? Un arbolito como el de A. Sin embargo, entonces podemos utilizar ese árbol filogenético para entender las relaciones entre las especies y la evolución de su morfología. Pero lo que ellos encontraron fue esto. ¿Listo? Fue esto. Entonces, ¿saben qué conclusión llegaron ellos? Si usted tiene este árbol filogenético, no puede hacer clasificación porque todo es igual. Pero ellos no se quedaron tristes y aburridos diciendo, no podemos hacer clasificación, entonces tenemos que seguir buscando datos que nos muestren dónde está la clasificación. Ellos dijeron, ese mensaje que es, no hay grandes diferencias, entonces no nos sirve para hacer la clasificación, lo vamos a convertir en un mensaje muy interesante. Estas plantas seguramente han diversificado muy rápidamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Publicaron en Science. ¿Listo? Porque ellos lograron ver entre aquello que para muchos sería, no hay resultados, no puedo clasificar, tengo que buscar más datos. Ellos lo leyeron de otra manera. Estos datos que no nos permiten clasificar, lo que nos están diciendo es que la evolución fue muy rápida y la historia resultó ser mucho más interesante. Esa es la hermosura de la investigación, que usted a veces va
está preguntándose una cosa, pero la respuesta que le da, la historia más interesante detrás de sus datos no es la respuesta a eso, sino algo que sus datos dicen por sí. Entonces, cuando no encuentran diferencias, no se queden como que, el, el experimento no me salió. Puede ser que el experimento le esté diciendo cómo es la realidad y la realidad sea mucho más interesante de lo que usted la imaginó. ¿Listo? Bueno, chicos, no me emociono tanto. Yo sé que yo siempre me emociono, pero es más difícil cuando ustedes están al otro lado de la pantalla. Y yo, como no les puedo ver las caritas, creo que ustedes están, ¿ustedes están qué? Ustedes están dormidos. Preguntas, ahora sí, ya hablé mucho, preguntas. ¿No hay? Profe, Profe, bueno, habla tú, Mari. no, 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 habla tú, perdón, perdón. Bueno, pues la mía es rápida. Yo, en mi caso, pues, digamos que algunos resultados son en video. Podría poner como puntos claves del video en fotogramas y describirlos, ¿verdad? A ver, bueno, ¿qué dicen tus videos? Pues es que realmente los videos son más como para describir cómo es el comportamiento que tiene, no sé, por ejemplo, la mosca cuando llega a visitar la flor. Ujú. Pero pues también quiero, o sea, quisiera incluir como el apoyo visual de, o sea, no como solo describirlo como, ay, sí, la mosca llega y se frota con la flor, sino que también, pues, o sea, quisiera apoyarlo con evidencia fotográfica. O sea, podría poner como fotogramas del video. Pues bueno, por un lado podría poner fotogramas del video. Otra cosa que usted puede hacer es, espere si verá. Ah, no, este no es. Bueno, les voy a algo que me mandaron estos días. Primera, voy a mostrarlo, algo que no les debería mostrar, pero bueno, ustedes no van a saber a qué me refiero y solo voy a hablar bien de los criticados. Ah, no, a ver. No, yo creo que ese no lo va a poder ver. Pero, por ejemplo, si usted quiere hablar del comportamiento, pues por un lado lo puede escribir y podría poner algunos apartes del video, pero de pronto acuérdese que también tenemos que aprender a describir las cosas de forma estática, porque el artículo es estático. Puede ser que usted le haga un acompañamiento, en su presentación oral ponga el video, pero el artículo es en forma estática. Entonces, o usted puede poner una serie de fotogramas, los llama usted, una serie de imágenes en las que la mosca estaba en el estigma y la mosca estaba en el estambre y la mosca estaba caminando. Pues seguramente para saber que la mosca estaba caminando tendríamos que tener un video. Pero por ejemplo, usted podría poner si esta es una estructura de la planta y usted vio el insecto caminando por aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un artículo, en un manuscrito que revisé recientemente, decía, yo voy a considerar este comportamiento, entonces ponían un dibujito, porque no ponían imágenes para todo, sino que, y probablemente ellos tampoco tenían las imágenes, pero entonces yo voy a considerar, si ese es el estigma, entonces yo voy a considerar cuando el insecto está cerca del cerca del estilo, voy a considerar, voy a cuantificar mis observaciones. Unas son cerca del estilo, entonces tenían un dibujito. Otras fueron que caminaron en no sé dónde, entonces tenían otro dibujito. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas de presentar el dato. Si usted cuantificó esos, y lo que le gustaría mucho a muchos científicos
es que usted cuantifique esos comportamientos, sobre todo si los comportamientos son variables, entonces usted diga, ahí se presentó este comportamiento, este comportamiento, este comportamiento, entonces ¿cuántas veces vio cada uno? Pero si lo que yo la verdad creo, yo en estos artículos de polinización he visto que lo que hacen es, de pronto presentan tres foticos, pero escriben con detalle. Y entonces la abejita se posa en el pétalo y camina hacia el estambre. Porque el comportamiento es muy importante cuando usted va a describir ese tipo de cosas. Entonces, usted puede pensar en si quiere poner las imágenes o quiere poner un dibujito, y si eso está asociado también a cuantificación de un comportamiento, pero muchas de esas opciones son claras. Pero ciertamente el video no lo puede poner porque el documento escrito es estático. Usted bien lo ha dicho. Listo, listo, profe, gracias. ¿Qué más? Profe, yo tenía una duda acerca de nuestra parte, pues como permitimos que algunos estudiantes eligieran otro sentimiento, ese o otra sensación, ¿ese se puede graficar únicamente como otro o debemos como graficar como tal individualmente las otras sensaciones? Pues ese es el problema cuando uno pone otras sensaciones. Entonces ahí es cuando usted tiene que poner, por ejemplo, pues pueden ser varias cosas. Una puede ser que tenga una mayoría de otros. Entonces uno es que, uy, ahí empieza uno es que, uy, yo no sab, pues yo simplifiqué mucho los sentimientos, entonces la mayoría pusieron otros. Eso es un aprendizaje. Otra cosa es que pues claro, si los otros son todos palabras diferentes, entonces pues la imagen, la figura no va a quedar muy interesante. A menos, lo que pasa es que también tenemos que saber qué es lo que queremos resaltar. Si usted quiere resaltar, por ejemplo, que hay una gran cantidad de otros que no es realista pensar en que hay dos o tres sentimientos que los animales pueden pues, crear, sino que son muchos. Entonces usted quiere resaltar eso, entonces pone los muchos. Pero si usted quiere resaltar, por ejemplo, que son esos tres, a veces las personas no alcanzan a clasificar su sentimiento como susto, pero dice, ay, me da, salgo corriendo o me da asco. Entonces, de pronto, usted puede decir, estos otros sentimientos los podemos incluir entre los que ya veamos, pues, porque yo entiendo que la gente que hace análisis cualitativo como que trata de ver en las palabras cuál es su mensaje principal. Pero entonces, o pues, si son muchos y muy variados los otros, pues usted puede decir, ah, los otros eran muchos y muy variados realmente. A unos jóvenes de 13 años les queda muy difícil encajar sus sentimientos en una sola frase, entonces tenemos que buscar clasificadores de esos sentimientos porque ellos realmente los clasifican muy finamente. Y usted puede coger esos sentimientos finos y encasillarlos en sus dos cosas. O puede decir la mayoría tenían otros sentimientos. Si es uno o dos, pues también puede ponerlo como uno o dos. Creo que no le respondí, no le di la respuesta que usted hubiera querido, pero pero creo que parte de lo que tenemos que ver es cuál es el mensaje más importante que que nos está llegando a o sea, los datos, una cosa es usted tener los datos y usted hace un tipo de análisis porque quiere contar una historia, pero esos datos los puede coger otra persona y contar otra historia. Yo, por ejemplo, hay una colega en el INPA en Manaos, en el Instituto Nacional de Pesquisas Amazónicas en Manaos,
que hizo un análisis de unas parcelas de Piper y analizó según la cantidad de arena en el suelo. Y a mí me gustaría analizar otra cosa con esos mismos datos, diferente, complementaria, diferente, pues no es necesariamente complementaria, sino diferente para responder otra pregunta. Claro, yo tendría que tener acceso a esos datos que nunca me han dado el acceso, pero no estoy diciendo que los datos como ella los analizó está mal, sino que con esos mismos datos podemos hacer otra pregunta, mirándolos de otra manera. Entonces, los artículos no son solamente el manuscrito, el artículo científico, el manuscrito, no es solamente una descripción de unos resultados, es el análisis de esos resultados. Y el análisis de esos resultados tiene mucho que ver con lo que usted logra observar en esos resultados. ¿Quién más tiene preguntas? ¿No más? Voy a preguntarle a Isabela Montejo. Isabela, tú que eres la representante de tus compañeros, ¿ya hemos resuelto todas las inquietudes? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay algo que a ustedes que no les queda claro? ¿O nos podemos cerrar por hoy? Mm, Pues aquí con las 4 personas con las que estoy, ya pues tenemos todo claro. No sé, los demás creo que también. Levante la mano si no tiene todo claro. Bueno, si todos tienen todo claro y no tienen preguntas, entonces nos vamos a despedir. Voy a parar la grabación.